Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa que por la gracia de Dios puede ser difundido con las libertades, que nos corresponden. Siempre es bueno recordarles que por la gracia y la misericordia de Dios, todavía hoy por hoy gozamos de esas libertades para poder predicar el Evangelio como tiene que ser, en libertad y como siempre, en verdad. No solamente le agradecemos a Dios porque nos permite salir al aire, sino que también nos permite venir ante ustedes con verdades absolutas que son incambiables, aunque los tiempos han cambiado. La palabra de Dios y Dios tampoco pueden cambiar. ¿Ve? Dios y su palabra son incambiables, absolutamente. Estamos más que agradecidos al Señor. Estamos pasando por medio de un tiempo muy difícil, al menos en esta parte del planeta, enfrentándonos a un virus mortal. Y no es que de pronto ese virus en sí pueda causar los daños que se le atribuyen, sino que lastimosamente nos deja ver la debilidad y la fragilidad del ser humano de hoy por hoy. Somos seres débiles y con fuerza casi nula para poder hacerle frente, por ejemplo, a virus como este que tenemos delante de nosotros. Y no es que Dios no nos haya diseñado fuertes, nos diseñó fuertes, pero el problema es que dejamos de, por ejemplo, comer cosas saludables, dejamos de alimentarnos como debe de ser, y en lugar de eso, pues, le dimos la bienvenida a nuestras vidas a la famosa comida chatarra, ¿verdad? O también como se le conoce en otros lugares, fast food o comida rápida o comida callejera. Y es ahí donde nos hicimos débiles realmente. Y si lo traemos al campo espiritual es prácticamente lo mismo. Cuando antes se obtenía el conocimiento de la palabra de Dios, como Dios mandó que se obtenga el conocimiento de su palabra, leyendo la Biblia, hoy día ya no se hace así. Ya no predican los predicadores habiendo estudiado horas y horas la Biblia. Hoy día predican luego de dedicarle quizás 10 o 15 minutos antes de salir a dar su sermón al programa de búsquedas del mensaje o al programa de búsquedas de la Biblia. Imprimen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas y con esas páginas salen a, decirnos que eso es la inspiración que Dios les ha dado para ese día. Entre tanto, las muchas horas que debieron de dedicarle a estudiar la palabra, pues la dedicaron a camaradería, a todo menos a estudiar la palabra, a reír, a gozarse de la vida, a vivir vidas que no son cristianas y cosas por el estilo. Y es así como se les fue el tiempo y con 20 minutos o quizás una hora o dos de anticipación antes de salir a predicar, fabrican ese famoso sermón que por lo regular a veces es el plagio o calco de algún otro sermón que sin darse cuenta puede haber predicado alguien más que predicaba falsa doctrina y ellos ni cuenta se dieron, mas por el título sugerente lo tomaron, lo retocaron y así es como se da muchos mensajes a nivel mundial, no solamente en América del Sur, sino que también en países del primer mundo. Y es una vergüenza. Hoy por hoy, al menos en este país, y creo que en varios otros lugares en América del Sur, se están llevando a cabo procesos electorales. Y al menos en este país es una vergüenza ver 18 candidatos, si es que no me equivoco, de los cuales el 100% son personas que no tienen el más mínimo poquito de liderazgo que deberían de tener.
porque no dominan temas que deberían de dominar si es que acaso se prepararon para ser presidentes, al menos de esta nación. Y se dedican pues a leer, a insultarse, a hacer de todo, pero menos a hablar o argumentar con el liderazgo que uno debe de tener para este tipo de situaciones que se supone deberíamos de tener a los mejores representantes, los mejores en todas las áreas para, ocupar ese lugar que, según la palabra de Dios y San Pablo, debería de ser de mucho honor, ¿sí? Porque fuera como fuera, Dios dice que hay que honrar a nuestras autoridades. Y por algo es una autoridad. Pero bueno, lo que era bueno se dejó hace tiempo y hoy día todo lo malo se ha convertido en bueno. Y es así como llegamos a como estamos. ¿Ve? Lo mismo que está sucediendo allá afuera en el mundo secular es exactamente lo mismo que está sucediendo en el mundo eclesiástico. Porque allá afuera solamente tenemos una réplica de lo que está sucediendo en el mundo eclesiástico. ¿Y por qué dice eso, mi hermano? Bueno, porque la sal ya no sala y la luz ya no alumbra. Y ahí estamos en un problema. Y ahora, claro que lo estoy hablando con sarcasmo, porque de seguro hay luz, pero muy tenue. En algún lugar del planeta, seguro que hay faros. Hay gente que está alumbrando. Somos muy pocos, casi una especie en extinción. Y también hay sal que sala, que viene para decirle alto a la corrupción, alto a todo aquello que está hediondando, que está haciendo putrefacto a este mundo. Entonces, mis amigos, mi oración es que este capítulo nuevo, de esta serie, Entrando en el Espíritu, los encuentre con bien y preparados, leídos, instruidos, conociendo al menos lo que venimos hablando desde el principio. Y si no, recién te conectas quizás, al menos conozcas lo que dice la palabra respecto a los últimos días. Y luego de escucharnos hoy, te pongas al corriente y si no logras entender al 100%, retrocedas unos programas atrás. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Amazon Music, ¿sí? Y en muchas otras plataformas de podcast en América Latina, en Europa, en Asia, en muchos lugares, ¿sí? Y tú nos puedes encontrar como Tabernáculo, así dice el Señor. Entonces, más práctico, nos puedes buscar en palabrahablada.com, ¿sí? Palabrahablada.com. Ahí mismito puedes encontrar nuestros podcasts o la lista de todos los programas y te pones al corriente de lo que estamos hablando. Entonces, hay muchos, tenemos alrededor miles de personas que están siguiéndonos y les agradecemos por ello, pero la meta no es solamente de conseguir seguidores, sino la de conseguir llegar a esas personas que repliquen este mensaje. Recibíamos una nota temprano de alguien que estaba orando por este gran ministerio. Así es como escribieron ellos. Y si algo grande tenemos es a Dios, y eso es lo que quizás nos hace grandes. Más nada de lo que hagamos creemos que sea más grande que su palabra. Entonces, si alguien considera que somos un gran ministerio, es porque en realidad ha visto a Dios. Eso es lo que con humildad en el corazón queremos entender como grande a través de este programa. Y sin despertar la sospecha o quizás la suspicacia de algún falso por ahí que quiera usar eso como un pretexto para quizás argumentar algún otro tipo de cosas que se puedan decir respecto a nuestro programa, mas todos ustedes saben
que lo único que queremos y hemos estado haciendo es animarles a buscar a Dios, animarles a encontrar al Todopoderoso a través de su palabra, y en la obediencia de esa palabra es que nosotros nos vamos a encontrar con Él un día de estos cara a cara. Entonces, estamos agradecidos a nuestros hermanos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Colombia, ¿sí? Los santos del Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil, del Perú, de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 2 después del Perú, que está ahí siempre siguiendo toda nuestra programación de costa a costa. Los Estados Unidos, a través del pueblo latino, nos siguen, y también hay personas de habla inglés que por medio de la traducción de sus familiares que hablan español nos escuchan y les gusta lo que desde aquí se dice, que muy raro es algo que vayan a escuchar de alguien por allá, porque bueno, al parecer la censura en aquellos lugares es más fuerte que la que aquí, bueno, de momento no se da. Así que mis amigos, mis hermanos y mis hermanas, solamente pedirles entonces la oración, dado que comencé diciéndoles que estamos enfrentando una gran crisis sanitaria en esta parte del planeta. Tenemos hoy por hoy, y eso es vivido por nosotros mismos, que hemos logrado notar que los hospitales, al menos los que están cerca de nosotros, en la zona norte, si es que uno no tiene contactos, si es que uno no tiene algún tipo de influencia adentro del mismito hospital, no hay lugar para nadie más. No hay maneras de cómo conseguir una cama UCI, y si caes en las manos de una clínica por la desesperación, y lo que le recomendamos a todos los que nos escuchan, al menos si son del Perú y si son de alguna de estas unidades vecinales que están en los conos de la ciudad, ni se les vaya a ocurrir ir a una clínica. Encima que les sacan dinero, si ustedes no logran conseguir lo suficiente para una cama UCI, ni les van a atender, y en el peor de los casos los van a dejar morir a la vista de todos sus seres queridos. En las clínicas lo único que van a hacer estas personas es buscar sacarles la mayor cantidad de dinero. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entonces, pastor? Me dirá alguien. No deje que esa enfermedad se le complique, señores. Si ya se contagiaron, no dejen que esa enfermedad se les complique. Vean las maneras 1001 de evitar que los síntomas se tornen a graves. Por más verano que estemos, ni se le ocurra beber bebidas heladas. Al menos en esta parte del país debería ser prohibitivo. Yo sé que hace demasiado calor y eso no es costumbre. Tomar bebidas calientes en este tipo de climas. Pero lastimosamente estamos enfrentando un virus al que si le damos, ustedes saben, la bienvenida, claro, deteriorando nuestra salud primero, ese virus no se lo va a pensar dos veces y va a venir a hacer su trabajo. Como dice la Escritura, todo demonio tiene como prioridad hurtar, matar y destruir, y lo hace al 100%. Mientras que el cristiano es un trabajador mediocre, el diablo, sus agentes, llámense enfermedades, trabajan al 100%, jornada completa. Así que no le dé lugar a que su sistema inmunológico se vuelva vulnerable. Por el contrario, refuerce su sistema inmunológico. Cuídense y eviten que la enfermedad, si en caso los llega a tocar, que no se complique. Hay situaciones en las que si uno estaba fuerte inmunológicamente hablando, esa enfermedad no le va a causar
el más mínimo problema, ¿sí? Pero eso no quiere decir que te vuelvas un agente de contagio, porque lastimosamente eso es así. Dios te protege, Dios te da fuerza, pero ese demonio o esa enfermedad que vino a fastidiarte o pretender darte un mal día, al no tener éxito, la misma Biblia lo aclara, solita se va, ni siquiera hay que espantarla, solita se va y se lanza al primer incauto que encuentre. Así que ya saben, eviten caer en las manos de una clínica. Al menos esta parte del mundo es un gasto prohibitivo el caer a una clínica, que cobran entre 10,000 mínimo a $20,000 para que puedas acceder al uso de una cama o una habitación de cuidados intensivos. Tengan mucho cuidado de caer en las garras de una clínica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, evita que se te complique la enfermedad. Muchas personas me hicieron una pregunta temprano y desde días atrás acerca de si se podían infectar, si acaso se vacunaban. Entonces, luego de investigar por un rato, encontré que la mayoría de vacunas que hoy por hoy se están presentando en el mercado, ojo, la mayoría no vienen presentadas de la forma clásica. ¿Cuál es la forma clásica, hermano? Bueno, antes se te inoculaba un virus vivo, pero debilitado, con el fin de que tu sistema pudiese reconocerlo y de inmediato comience a desarrollar anticuerpos para hacerle frente a ese virus. Esa era la forma clásica de vacunarte. Hoy por hoy son pocos los laboratorios que están usando la forma clásica para contrarrestar el COVID-19, y entre esos laboratorios uno de ellos es Sinopharm. Es un laboratorio chino que usa la forma clásica de inoculación, o sea, la vacuna hecho de una forma clásica, manufacturado de una forma clásica, usando un virus debilitado, ¿sí? Un virus vivo debilitado de la enfermedad que pretende, bueno, contrarrestar. Entonces, cuando dije que la mayoría no lo estaba haciendo de la forma clásica, me refería a empresas o laboratorios como Sputnik 5 y Pfizer, asimismo como es esta otro laboratorio que se llama Moderna, y creo que el otro laboratorio es AstraZeneca, si no me equivoco. Estos laboratorios están usando una forma moderna por medio del uso de vectores adenovirales, asimismo como también la práctica del uso del ARN, o también conocido como ARN mensajero, que en sí mismo no son el virus, y en consecuencia no te pueden contagiar del virus, porque no son el virus, simplemente son algo así como un mensaje que se le transmite a tu sistema inmunológico para que tu sistema inmunológico desarrolle las propiedades, o mejor dicho, los anticuerpos para combatir al virus, ni bien te toque, ¿ve? Y puedas rápidamente contrarrestarlo. En consecuencia, si hay alguna manera de quizás contagiarse por A o por B razón, es si te vacunas con alguna vacuna, valga la redundancia, que use un virus vivo debilitado. En este caso es la única que se conoce, al menos en este país, la Sinopharm. Entonces, cuando te van a inyectar con este virus, lo que se te pide, se te aconseja,
se te recomienda es que te abstengas de vacunarte si acaso estás presentando síntomas de COVID o estás pasando por el proceso o finalización de la infección, para que puedas inocularte con una vacuna que use un virus vivo debilitado. Tiene que pasar al menos 15 días, perdón, 30 días. Así que tengan mucho cuidado, ¿sí? No es que de pronto haya mucha posibilidad de que te contagies, pero son 1 por cada 1.000 millones de personas. Así que esa es la probabilidad. Claro que 1 entre 1.000 millones no quiere decir que no signifique nada. Toda vida que se pierde es significativa. Pero mira, fíjate que en probabilidad eso te indica que es casi, imposible. Pero se puede dar, es lo que te dicen. ¿Ve? Entonces tienes que estar sano, completamente saludable, sin estar contagiado de la enfermedad, para que te puedas inocular con vacunas de virus vivo debilitados, ¿sí? Y lo otro es, que guardes la compostura, y si te llegan a inocular, que dudo al menos en este país que sea pronto, pero si en caso llegas a inocularte, si te inyectan alguna vacuna de la Sputnik 5, la Pfizer o la Moderna, no te vas a contagiar de ningún virus, porque estas no usan ningún virus. ¿Ve? Lo único que hacen es simular o dejarle saber a tu sistema inmunológico acerca de la proteína S, o también conocida como Spike, que es exactamente el tipo de proteína que usa el COVID-19 como característica cada vez que infecta a un organismo, ¿sí? A un ser humano. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y también me preguntaron, si me vacunan con las 2 dosis, ¿ya estoy completamente inmunizado? No. Al menos en el caso de la vacuna Pfizer, tienen que pasar 7 días después de la segunda dosis. En el caso de la Sputnik 5, tienen que pasar 21 días después de la segunda dosis. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, 28 días después de la segunda dosis. El objetivo de la vacunación no es la pronta, inmunización de toda la humanidad. No. Lo que va a hacer es bajar el porcentaje de mortalidad y bajar el porcentaje de hospitalización. O sea, de pronto, si el virus era letal, ahora no lo va a ser. Va a ser algo así como, te lo vamos a poner en palabras que entiendas, como si fuera una gripe. ¿Cada año van a tener que desarrollar vacunas nuevas? Seguro que sí, porque este virus muta, cambia constantemente, se hace más fuerte, ciertamente, y hay que contrarrestarlo cada año prácticamente. Actualmente nos dicen que las vacunas que se desarrollaron para combatir contra lo que se conoce y se le llama COVID-19, sirve para las nuevas mutaciones de este año, pero ya mismo están estudiando y se están desarrollando nuevas vacunas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para hoy. Nos preguntaron, y en nuestra labor como comunicadores, aquí mismo se los respondemos, ¿sí? Pero pastor, ¿no debería ser que de pronto deberíamos de creer que por sus llagas hemos sido curados? Como les he dicho, y como les ha dicho William Branham, y como les han dicho los hombres de Dios a lo largo de todas las edades de la iglesia, ningún médico humano puede curar, porque curar o sanar
implica creación, y la creación es una obra de Dios. ¿Ve? Creación es crear o traer algo a existencia de la nada. Y el único que puede hacer eso es Dios, nadie más. Ni el doctor, ni el médico, ni la Organización Mundial de la Salud pueden crear vida. ¿Quién puede hacer eso? Dios. En consecuencia, nuestro gran médico es Dios. ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hacen los doctores? Solamente reducen el dolor o solamente ven para que la enfermedad o el malestar no sea demasiado insoportable en la vida de los santos. Los médicos están ahí para paliar los síntomas, para coser heridas, para cubrirlas, para limpiarlas, para vigilarlas, para suministrar antibióticos, para suministrar antiinflamatorios, para suministrar inmunosupresores, para suministrar cualquier tipo de, vamos a poner, solución para los síntomas. Pero el que está curando, sepan que es Dios, porque la curación o la sanidad implica creación de vida, y el único que puede crear vida es Dios. Donde comió la oruga, o perdón, lo que destruyó la oruga, el saltón y el revoltón, que dice Dios, yo restauraré. Ningún hombre puede hacer eso. ¿Ve? Esa obra de restauración le toca y le pertenece solamente a Dios, y en consecuencia, por sus llagas hemos sido curados. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que de pronto, si tienes una invasión de, ya sea bacterial o viral, no vayas a recurrir a los antibióticos. Eso no quiere decir. Si necesitas usar de antibióticos, Dios por ahí inspiró a alguien para que te descubre el antibiótico y te lo suministren. Si te inflamaron los órganos, de pronto el pastor va a orar, los hermanos van a orar, pero ¿qué tiene que hacer el médico? Suministrarte un antiinflamatorio. ¿Ve? Que Dios permitió que por ahí alguien descubriese para que te lo suministrasen. Y así el paracetamol, la acitromicina y todas estas medicinas han sido permitidas, sus descubrimientos han sido permitidos por Dios para que te alivien los síntomas. Mientras tanto, en el mundo invisible y sobrenatural, Dios está obrando la restauración del órgano, los tejidos, aquello que ese virus haya lastimado. Le damos la gloria a Dios porque uno de los hermanos de nuestra iglesia que estaba mal, le tomaron las placas y está bien. Gloria al Señor. Dios va recuperando la salud de sus santos y de sus santas. Sabemos que hemos tenido pérdida, ciertamente, pero también nos alegramos que hermanos nuestros están saliendo de este mal rato que les ha hecho pasar este virus. Muy bien, gloria al Señor. Eso es reporte, al menos desde esta parte del mundo, de lo que está sucediendo realmente. Podemos estar probados, angustiados, pero no estamos desesperados. Confiamos que Dios llega a tiempo. ¿Sí? Confiamos que Dios llega a tiempo. Dios nos ayude. Estemos orando, ya saben, los unos por los otros, intercediendo, y nunca abandonemos a nuestros hermanos, al menos en esa área, en la intercesión, orando los unos por los otros, sin siquiera tú preguntar si está mal o no está mal el hermano o la hermana, simplemente intercede. No es necesario que le pegues la llamada y preguntes si está enfermo o no está enfermo. Intercedan los unos por los otros. Claro está, bueno, salúdense, háblense, pero siempre intercedan los unos por los otros. ¿Sí? Bueno,
vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Hoy día nos toca seguir explicando estos versículos maravillosos que el apóstol Pablo dejó como instructivo para Timoteo, pero que al mismo tiempo son una llamada de atención para nosotros que estamos viviendo en el mismísimo tiempo del fin. Pablo dijo que ya estábamos cerca al fin, nosotros estamos 2000 años después de Pablo y creemos que estamos en el tiempo del fin. Entonces Pablo nos dijo que estos días, este tiempo iba a ser peligroso a razón de los falsos cristianos y las falsas cristianas que tenemos alrededor. Y producto de estos falsos cristianos y estas falsas cristianas tenemos cientos de denominaciones, cientos de formas de creer la Biblia. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios tenga misericordia, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 3, gloria al Señor, versículos del 1, ¿sí? Así estamos, ¿verdad? Al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¡Wow! Eso es tremendo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, lo dice tu Biblia y lo dice mi Biblia, a estos evita. Ajá, así dice tu Biblia, ¿verdad? Chequea bien, chequea bien. A estos evita, ¿sí? Dios nos ayude y rápidamente vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Ante todo, oramos por los que están enfermos y que están pasando por un mal rato a raíz de estar contagiados con el COVID. Oramos por los que están enfermos de cáncer, Señor, de cualquier otra enfermedad degenerativa. Que seas tú, Padre Santo, lidiando en sus vidas, viniendo al socorro de aquellos que en verdad te están buscando y desde ya te han encontrado, Padre. Señor Jesús, tú lo prometiste en tu palabra, que tú nos ayudarías en el tiempo de angustia, que tú vendrías a librarnos de toda tribulación. Y así como tus santos allá atrás nunca se desesperaron, nosotros tampoco desesperamos y tampoco desfallecemos, Padre, porque esperamos en ti, en tu promesa, que tú llegarás a tiempo, nunca tarde, sino en el momento preciso. Señor Jesús, oramos por aquellos que han perdido algún familiar, un ser querido, que seas tú trayendo consuelo a sus vidas, que alivies, Señor, ese tiempo doloso y los ayudes, Padre Santo, a salir de esa situación penosa, Padre. Ayúdalos tú, Padre. Nadie mejor que tú para traer consuelo a sus vidas. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes y que podamos ser en verdad influencia positiva, influencia real de un cambio en los santos y santas que tú hayas destinado, al menos que sean traídas de vuelta a ti a través de este ministerio. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para ser instrumento tuyo. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén, 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 amén. Wow, Dios es muy bueno, ¿sí? Entonces nos quedamos en el versículo 3. ¿Sí? Fue ahí donde nos quedamos. Que dicen, la mayoría que se acuerdan, nos habíamos quedado viendo que habían hombres, ¿sí? Alguien sin afecto natural, implacables, calumniadores. Estábamos chequeando que eran intemperantes, ¿verdad? Para hoy nos toca hablar un poquito acerca de estos a los que él sigue describiendo y los señala como crueles y les dice que son aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos visto y creo que todos ustedes saben que, bueno, abunda, ¿verdad? Tenemos por montones de ese tipo de individuos que abundan en las iglesias. En el libro de segunda de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 10, nos dice lo siguiente, el apóstol Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos, mira, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. ¿Ve? La palabra contumaces nos habla de crueldad, ¿ya? No temen decir mal de las potestades superiores, ¿sí? La palabra atrevimiento, contumaz, hablar con crueldad, ¿sí? Hablan con crueldad, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Tenemos ese tipo de personas? Bueno, yo las he visto, tengo más de 20 y tantos años en esto y créanme que yo he visto ese tipo de personas. Yo no soy del tipo de creyente torpe, ignorante o que se ciega a la verdad solamente en pos del buen compañerismo. Porque ningún compañerismo es bueno si es que Dios no está ahí, ni la verdad tampoco. Entonces, hemos visto gente así, atrevida, crueles en su manera de manifestarse cuando hablan mal, ¿sí? Una cosa es alguien que hable mal sin conocimiento y lo diga tímidamente, y otra cosa es alguien que hable mal sabiendo que está hablando mal, lo habla todavía con crueldad, buscando solamente dañar, lastimar, ¿ve? Arruinar a su prójimo. Los conozco, ¿sí? Sé quiénes son, ¿ve? Alguna vez alguien que por ahí se dice que es santo, santurrón debe ser, pero alguna vez le escuché referirse de una manera muy cruel, ¿sí? Sabiendo él que lo que estaba diciendo era falso, pero lo hizo con crueldad, con el único fin de, bueno, desprestigiar, de arruinar el ministerio o el honor de alguien más. Y eso lo digo pues alegando a supuestas buenas personas. Pero no hablo de aquellos que son ya unos delincuentes y que de creyentes no tienen nada, aunque van a muchas iglesias. De esos ya ni hablar ni perder el tiempo. Demonios son, aunque te reciten el credo de Nicea, ¿ve? Y aunque se sepan las edades de la iglesia. Pero eso sí, son muy, pero muy hábiles viniendo ante ministros que no los conocen,
les dicen hasta que son los número uno del mundo, y hay muchos ministros que no son ministros de Dios, pero que sí son personas vacías y huecas que necesitan que les estén haciendo porras de vez en cuando, y mira cómo aprecian a estos demonios. Y son tan culpables como estos demonios son, porque son culpables por asociación. Yo conozco a unos demonios por ahí y también a unos disque predicadores, pero que son también de la misma unción, que se juntan y son como uña y mugre. ¿Ve? Más de 20 y tantos años, les digo, he visto de todo. ¿Sí? En Efesios 4, versículos del 11 al 13, esto es el apóstol Pablo hablando, ¿ah? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Por eso cuando a veces me encuentro con ministros, me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Quién les dijo que eran ministros? Cuando ni siquiera saben hablar. Ahora, alguien me va a decir, ¿y cómo Moisés fue ministro? No sabía hablar. Yo no me estoy refiriendo a esa falta de habilidad para hablar, sino que ustedes hablan, y yo no sé cómo hablan, si ni siquiera han leído la Biblia, para poder dar una opinión de la Biblia. Eso es lo que yo no entiendo. Si para hablar cualquier cosa allá afuera, por ejemplo, en el mundo académico hay que dominar el tema, y si uno domina el tema, ejerce el liderazgo sobre tal cual tema, pero en este caso no. Ni han leído sobre el tema y no sé cómo pretenden tener un liderazgo, que por cierto, a veces ellos mismos se lo oponen, alegando pues que no somos una denominación y en consecuencia no hay ley, no hay norma, no hay reglamento que se les pueda aplicar. Pero eso es falso, porque si hay ley, si hay reglamento, si hay un lugar ahí mismito donde nos dice cómo es que debe de ser el comportamiento y cómo debe de ser la persona de un disque ministro escogido por Dios. Y ese lugar, o mejor dicho, ese libro, es la Biblia. Léete todo Tito y Timoteo y te vas a dar cuenta cuáles son las características, las exigencias, al menos que se dejaron escritas ahí, de cómo debe de ser un ministro del Evangelio. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La semana pasada o la antesemana pasada, creo que fue cuando les introduje aquel dato importantísimo, pero que no debería de pasarse por alto y que se debería de tomar siempre en cuenta, que la Biblia, de acuerdo a estadísticas, se había comprobado que se puede leer en menos de 7 días y en una media de al menos 10 horas diarias se le podía leer completamente. Y lo que dijimos y lo que voy a decir hoy es que si eso es así, fácil para cualquier tema de importancia vital, todo ministro del Evangelio llamado por Dios puede buscar en la misma palabra de Dios la solución a cualquier tema, a cualquier problema que se suscite. El tema está aquí, que no siendo lo suficientemente obedientes a Dios, vamos y tomamos mensajes de alguien más que predicó hace mucho tiempo atrás, cuando hasta el cansancio se nos dice que comer comida enlatada no es lo mismo que comer la comida del día, ¿verdad? Eso es lo que yo no termino de entender. Entonces van y buscan lo que alguien más dijo al respecto.
esté bien o no esté bien, o no esté de acuerdo al día en el que vivimos, la respuesta. Y ahí radica la culpabilidad de la mayoría. Por eso es que la mayoría de los muchachos no quieren saber nada con el Evangelio. Porque no los retas, no los traes a algo que está actual delante de sus ojos. Allá, bueno, si alguno de ellos se quiere dejar influenciar por algún compañero torpe que nunca ha conocido a Dios, pero los demás están bien conocidos y bien advertidos de lo que pasa a un ser humano sin Dios. ¿Ve? Eso es así. Entonces, la respuesta a por qué muchos, o por qué el mundo eclesiástico de hoy está como está, así de cabeza, es porque muchos no han entendido de que quien constituye a los ministros es Dios y no las esposas de los que dicen que son ministros, ni la mamá de los que dicen que son ministros, ni los mismos miembros de la iglesia. Porque esa es la muy mala costumbre que ha llevado a que las cosas estén como estén y que todo esté de cabeza hoy por hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos, dice, y contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es lamentable, es horrible. Mientras que los ángeles, que son en fuerza y en potencia mayores, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Ve? Ahí mismito, en ese mismo libro, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, nos habla acerca de algo muy importante. Y por qué la gente es así, cruel. ¿Ve? Dice 2 de Pedro 2:20, dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿sí?, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa palabra contaminaciones viene de la palabra griega miasma, que habla de algo que contamina, por cierto. Es contaminación, 100%. Son vicios cuya inmundicia, vicios cuya inmundicia contamina a una persona, ¿ya?, en su interacción con la gran mayoría de impíos de la humanidad. O sea, ese vicio que de por sí ya viene oliendo feo, ¿no? Por ejemplo, las malas costumbres. La mayoría de pastores se dedican a reunirse solamente a comer y a hablar mal de los demás. Eso es un vicio cuya inmundicia contamina a las personas. Yo antes, cuando solía ir a estas reunioncitas de pastores, lo que yo encontraba era eso: chismerío santo entre ellos, aparentemente, pero nada de edificación. Y sucede que dejo de perder mi tiempo de esa manera y crezco espiritualmente. Porque si no, uno tiene que estar comprometido de reunión en reunión, de comelón en comelona, ¿ve?, y se dedica más a pasar fuera, en el bus, en el taxi, en el auto, en el tren, usando tiempo valioso que podría ser usado para leer,
en ir a encontrarse con gente que lo único que hacen es dedicarse a hablar de todo menos de la palabra de Dios y a comer, porque eso sí saben hacer. Y las reuniones de pastores se han convertido en tremendas reuniones de camaradería. Entonces, estamos ante un problema grande, ¿ve? De contaminación inducida, bueno, por el vicio que uno adquiere por la misma interacción con estas personas. Hace un rato mencioné de que hay muchos pastores que les gusta que alardeen de ellos, que le digan que son los mejores, los más intrépidos y que le digan que son muy buenos predicadores y ellos se vuelven tus fieles seguidores, como cuando debería ser al revés, todos seguidores de Dios. Pero están tan vacíos, ¿ve? Que recurren a este tipo de personas, que a pesar que uno les dice que son malas personas, recurren a este tipo de personas para satisfacer sus egos. ¿Ve? Nosotros como ministros del Evangelio no necesitamos que alguien nos diga que somos el mejor, o que somos los número uno, o que somos los que predicamos más fuerte, no. Porque si a alguien hay que decirle todo eso es a Dios. Terminé con mi sermón, cumplí con decir la verdad y predicar la verdad, lo que vaya a venir después. Todo, la gloria, la honra, el honor y la alabanza le toca a Dios. Punto. No me estoy preocupando, ni eso me satisface, ni debería de ser algo que me dé la dopamina, que es la, ¿cómo se le llama? Hormona de la felicidad, que nos hace estar bien y nos hace estar bien con nosotros mismos, con la gente, ¿ve? Entonces no, eso no va conmigo, ¿ve? Pero hay gente así, y he visto, miren, hay formas de cómo medir eso, ¿sí? Pero yo sé, hay gente vacía y que son indiferentes con los que no estamos ahí alardeando de ellos. Y ¿cómo voy a alardear de alguien que yo mismo? Miren, cuando hay alguien que hay que reconocer su esfuerzo, se reconoce, pero si tú sabes, porque de leer yo me he leído casi todo, yo sé de dónde está sacando el calco, el copycat de lo que está hablando, y lo que está hablando lo está hablando encima mal, de cabeza, tergiversado, todo horrible. Yo no le voy a venir a alardear que mira, sos el mejor, que eres el número uno y que eres tremendo y cosas así. No, ya. Es tremendo copycat, tremendo calco, ¿ves? Pero nada más. Pero hay otros que vienen con alardeo y vienen... Tú sabes, todo lo que me he ganado en esta vida ha sido sin alardeo y por mérito propio. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando años atrás me invitaron a los Estados Unidos. Ni siquiera fue por alardear de alguien ahí, sino que una universidad allá en Santa Fe, California, Santa Fe, Nuevo México, me invitó a visitar sus instalaciones. Fue mérito propio y la misma universidad me invita. ¿Ve? La misma universidad me invita, tramitan mis documentos y me llevan a los Estados Unidos. ¿Sí? Así es como funciona eso. Por eso es que ninguna iglesia de estas puede venir y decir, nosotros lo hicimos, porque no lo hicieron ustedes, lo hizo Dios. Y me lo hizo a mérito propio, para que ninguno venga y pretenda ser que yo soy su fiel perro guardián, como se le dice, ¿no? Su esclavo, ¿ve? Sujeto. Yo soy sujeto a Dios y a Él solo sea la gloria. ¿Ve? Entonces, esta gente están contaminadas. ¿Ve? Entonces vienen y cubren y te cubren y te pide que encubras a otro. Pero al menos a mí no me pueden decir eso. ¿Ve? Tú y tus millonarios que se hacen pastores solo por su dinero y con su dinero cubren el pecado que han hecho y eso es contigo, pero conmigo no, porque conmigo la Biblia o la Biblia, punto, la verdad es la verdad. ¿Ve? Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pedro.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cuáles son esas contaminaciones del mundo? Vicios cuya inmundicia contamina a una persona en su interacción con la muchedumbre impía de la humanidad. Esos falsos pastores, ¿qué están haciendo? Te están contaminando, torpe. ¿Y qué haces ahí en esas juntillas, en esas gangas de pastores? ¿Ve? Ay, no, que el profeta no dijo que nos pongamos al lado de Jesús, que nos juntemos. Sobruto, eso no quiso decir. Tú como ministro crea una junta, ahí relacionate con gente buena, no con todo el paquete completo de todos estos desordenados. Mateo 12, versículos 43 al 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escucha, no dice que lo echamos fuera, dice cuando sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso es lo que pasa. Cada día están más y más y más ungidos de un espíritu de error. ¿Ve? De un espíritu de error. Yo hablaba hace tiempo con alguien y le dije, mira, tú saliste de una iglesia alegando que el ministro ese que tenías se volvió un corrupto, y en efecto se comprueba que es un corrupto. Y yo digo, ¿y cómo puedes tú venir ahora a unirte con otros corruptos? ¿Será que de pronto también tienes un espíritu de corrupción? Lo más probable que sí, ¿ves? Entonces, en su afán de negar, de decir que no, que verdad, que no le sale, pues, ¿ves? Así que a tener mucho cuidado, ¿sí? Según de Pedro, capítulo 2, seguimos en ese capítulo y vamos al 21 y 22, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mira, esto les está hablando a todos estos, ¿ah? Que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque hacen todo lo contrario, ¿ah? Se supone que una reunión de ministros debe ser una reunión de ministros. ¿Y qué hace ahí ese que tiene 2 mujeres, el otro que está chueco, el otro que está horrible, el otro... Mira, eso es un chiste, es una broma mal contada, de mal gusto todo esto, y yo no puedo estar ahí. ¿Ves? Yo no puedo estar ahí. El otro que se salió de su iglesia porque no le dejaban ser ministro. ¿Cómo que te saliste porque no te dejaban ser ministro para comenzar? ¿Quién dijo que era ministro? Porque Dios mismo te levanta en el momento indicado, no cuando tú quieras o cuando tú creas que ya llegó la hora. ¿Ve? Ahí radica pues el problema. Queremos hacer lo que mejor nos venga en gana, y eso no es así. Así que persígnense. ¿Ve? Entonces dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es cierto eso. En el libro de Salmos, en el 57 verso 4, David les llama leones a estos salvajes, a estos fieros. Dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanza y saetas, y su lengua espada aguda. Ezequiel les llama lobos. Ezequiel 22-27 dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Y mira esos predicadores robadores de ovejas, pero yo digo, no son robadores de ovejas, porque los del Señor ninguno las arrebata. Ellos simplemente se llevan a lobos que están vestidos de ovejas. Aullan igual que ellos, por eso se los llevan. Derramando sangre para destruir las almas, para obtener
ganancias injustas. O sea, a la larga, ¿cuál es la pelea de estos por la gente? El control del dinero de la gente. Ajá, ahí mismito, ¿sí? El control del dinero de la gente. Son unos sinvergüenzas. Por ahí hay uno de esos sinvergüenzas que le está haciendo construir su tremendo terreno, una casa de campo, y yo espero que esos hermanos hayan firmado o hayan constituido una asociación religiosa, al menos para que prime o esté ante el gobierno, que eso es una iglesia que le pertenece a esa sociedad, a esa asociación. Porque si no es así, señores, le están construyendo la casa de campo a alguien más, ¿sí? Hagan eso, exíjanle que inscriban en registros públicos que eso es una asociación, que toda la iglesia es dueña de ese tremendo super terrenote y casa de campo, y vamos a ver si el ángel del Señor no se le va. ¿Ve? Ese problema pasa en todos los países del mundo. Y aquí, viendo todos los ejemplos del mundo, hay que aplicar pues lo que tiene que aplicarse. ¿Ve? Y yo digo de esas iglesias donde los hermanos están construyendo los templos. Hay otras iglesias, bueno, donde los hermanos son tan pobres que, bueno, no pueden hacer nada al respecto. Entonces no hay que reclamar. Pero hay lugares donde los hermanos están construyendo las iglesias en terrenos que ni siquiera son propiedad de la iglesia. Dios los ayude, persígnense, Dios sea con todos ustedes. Sofonías 3:3 dice: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Wow. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Así mismitos son, ¿sí? Así mismitos son. Dios nos ayude. Persígnense, persígnense. Mateo 7. Mateo 7 le llama perros. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra que se traduce ahí como perros es kuon. Kuon. ¿De qué nos habla? De un hombre con mente impura, un hombre insolente. Así que no le deis lo santo a los hombres insolentes, a los hombres de mente impura, perros. ¿Sí? En el versículo 15 de Mateo 7 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mira, cientos de denominaciones, cientos de interpretaciones de la palabra de Dios. Señor, ¿qué está pasando? Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Eso es. Que era un perro, un hombre de mente impura, un hombre insolente. Tito, capítulo 1, versículo 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo... mira, esto está bueno. Pablo está citando algo que está escrito ahí en algún lugar. Su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos. La palabra viene y dice malas bestias, glotones ociosos. Esas son las reuniones de pastores que yo conozco y de las cuales yo me retiré. Eso mismito. ¿Ve? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Apocalipsis 22:14 dice... ¿qué dice Apocalipsis 22:14? Bueno, espérate pues. Apocalipsis 22:14 al 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿ya? Para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué cosa era la vestimenta del cristiano? La palabra hecha carne, la palabra puesta en obra. ¿Qué cosa producía? Acciones justas en los santos. Pero no es eso como darle agua a un perro, como algunos individuos creen que se ganan el cielo, o echarle unas monedas a un mendigo. No. Acciones justas de los santos son de acuerdo a la palabra, como dice el Señor, como está escrito en la Biblia. ¿Qué debes de hacer para conocer la palabra? Bueno, lee la Biblia, pues lee la Biblia. Haz eso que no haces, ¿ves? Conoceréis la verdad. Lucas 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ves? Sería bueno que investiguen acerca de la cueva de Platón y vean a qué me refiero. Muchos están viendo solo lo que los demás o estos sinvergüenzas quieren que tú veas, pero no estás viendo la verdad. Pero yo, como he visto la verdad, estoy obligado por la palabra de Dios a venir a contarte la verdad y ojalá te saquemos de esa cueva de Platón en la que estás viviendo. Investiga, cueva de Platón. El versículo 15 de Apocalipsis 22 dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, no solamente son hacedores de mentira, las aman. Y que es una mentira, una verdad pervertida. Y que es una verdad pervertida, falsa doctrina. Esto está tremendo, ¿sí? Bien concentrado. Judas 1 del 10 al 11 y con eso termino por hoy. Es inicio de semana y bueno, quiero que estudien lo que estoy diciendo porque he dado tantas escrituras que yo sé que como ustedes no leen, tienen que ir y releer para que terminen de entender. Y sin que se ofendan, por favor, porque ciertamente no leen. Y si leen, no entienden. Y si no entienden, entonces ¿en dónde estamos? Judas 1, 10 y 11 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, pues no conocen porque no leen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Seguimos el día viernes y luego seguimos el día domingo. Alguien me preguntó, ¿y va a haber edición especial del programa por Semana Santa? Vamos a seguir la secuencia y por Semana Santa vamos a lanzar otros programas en paralelo y creo que eso va a ser netamente como inicio de meditación de esos 4 días que ahora nos vienen a partir de mañana, ciertamente. Y bueno, Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Pero lo mejor que puedes hacer, mi hermano, es leer tu Biblia, ¿sí? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Ya sabes, cualquier cosa nos encuentras en palabrahablada.com. Escríbeme cualquier pregunta bíblica y yo te voy a responder bíblicamente. Eso es lo que te puedo ofrecer como ayuda. Y bueno, si quieres ser parte de este ministerio, hay un botón ahí en nuestra página web palabrahablada.com para hacer donaciones, ofrendas, diezmos. Ahí puedes hacer de todo. Yo creo que somos consecuentes y el mensaje de Dios tiene que seguir llegando a más y más y más y más personas alrededor del mundo. Y a veces la economía no es la que nos va a limitar. Dios está en su pueblo y Dios nos va a apoyar. El Dios que está en su pueblo nos va a apoyar. Y vamos a seguir adelante. Y entonces más personas, no solamente las 4,000 que escuchan ahora
durante la semana, sino más personas van a ser alcanzadas y esto tiene que ser replicado en muchas naciones. La gente ha despertado y la verdad tiene que seguir siendo anunciada. Entonces Dios me lo bendiga, Dios me los guarde y oren bastante por mí, un servidor, y por los santos en Perú que están pasando un mal rato con el COVID-19. Dios sea con todos ustedes. Shalom.